Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidos a este espacio de entrevistas CNN donde conversamos de distintos temas y también de literatura. Y es por eso que en esta oportunidad vamos a conversar sobre este libro que tengo acá, sobre el mesón de la redacción de CNN Chile de Roberto Brodsky, Lobos, la última novela del escritor nacional, donde se tocan diversos temas que quizás a usted también le puedan hacer sentido: la relación y el amor familiar, la relación entre padres e hijos, la enfermedad de un miembro de la familia, el duelo también, y como un viaje que es físico también se puede transformar en un viaje emocional o incluso de despedida. Para conversar sobre esta novela vamos a tomar de inmediato contacto con su autor, con Roberto Brodsky, para que nos cuente la inspiración detrás de este libro, los temas que se tocan y por supuesto la invitación también a que puedan adentrarse en este universo. Ahí lo vemos en pantalla. Roberto, muchas gracias por conversar con CNN Chile. Hola, hola. Lo primero que quería Hola, preguntar. buenas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes. Gracias a ti por aceptarla también y poder conversar con todas las personas que ven hasta ahora CNN Chile. Lo primero que quería preguntarle es la inspiración detrás de este libro. Este es un libro que narra la relación entre un padre y una hija que padece una enfermedad, el lupus, Julia, que está en una etapa compleja en la adolescencia, y ellos emprenden un viaje. Esto a modo muy de resumen de esta novela. Pero ¿cuál es la inspiración y de dónde nace esta idea de poder escribir Lobos? Sí, bueno, la inspiración es la curiosidad, la verdad, ¿ah? La curiosidad por esa generación. Yo soy padre de tres hijos, dos de ellos hombres, una de ellas es mujer. Eh, Uno de ellos es más grande, más adulto, pero los otros dos son de esa generación, son generación Z, ¿cierto? Y por supuesto tengo todas las dificultades que tienen todos los padres con estos muchachos, estos hijos, ¿cierto? Que protestan todo, están disconformes con todo, no les gusta el trabajo, no les gusta tampoco el estudio, están insatisfechos, pero son experimentales, por así decirlo. Y mi interés era, bueno, mi curiosidad era un poco por eso, ¿cierto? Y también nace por así decirlo, una cercanía con los temas que se tocan ahí, la idea de que estos hijos, ¿cierto? De alguna manera rechazan el mundo en el cual están, no solamente a los padres, sino que el mundo el tal cual, ¿cierto? El mundo tal cual se presenta ante ellos. Y donde realmente les provoca mucha dificultad encajar con ese mundo. Entonces, para mí fue una experiencia también, digamos, ¿cierto? Meterme en ese mundo y en la relación que yo mismo podía establecer como padre, pero también desde un punto de vista externo, ¿cierto? Con la narración literaria. Claro, es una etapa difícil y cambiante también a la que nos enfrentamos todos los padres en algún momento. En eso también me incluyo. Me gustaría, si nos pudiera contar, es una metáfora bien bonita, la de lobos. Se entiende cuando uno la lee, pero sin hacer tanto spoiler del libro, de dónde nace esta metáfora y el concepto lobos propiamente tal. Claro, bueno, Lobos hay varias entradas. Por un lado está la enfermedad del lupus, ¿cierto? Que es la enfermedad del lobo, ¿cierto? Que de alguna manera es una enfermedad autoinmune que ataca al organismo, ¿cierto? Sin necesidad incluso de que sea, por así decirlo, invadido, sino que el organismo interpreta, ¿cierto? Ciertos asuntos o ciertos excesos quizá, ¿cierto? Y despierta una defensa, una autodefensa, que es una especie como de bomba atómica cuando con un poquito de unas hormigas ingresan al organismo y el organismo responde con una bomba atómica, ¿cierto? Totalmente desproporcionada. Que para mí también es una metáfora de la desproporción, ¿cierto? En la cual tienen que lidiar los jóvenes de hoy, esa generación Z, con el mundo que les toca, digamos. El mundo que les toca son las hormigas, son las dificultades, ¿cierto? Pero ellos reaccionan con una especie de sobre excitación y una sobre reacción, ¿cierto? A estos impulsos. Entonces viene por ahí, pero también viene por el lado también Lobo, que es un concepto freudiano, por así decirlo, ¿cierto? Donde está todo el sueño del lobo,
que es un tópico psicoanalítico que a mí me llamó la atención y siempre me ha llamado mucho la atención ese tipo de lectura. Entonces se engarzan unos con otros y finalmente también está el hecho de que tanto la hija, si la hija sufre un lupus, el padre también tiene un lobo. Todos tenemos un lobo, Claro. todos tenemos ¿cierto? Una especie de animal adentro, ¿cierto? Que quiere salir, que nos ladra encima, que nos está interrumpiendo, que nos está de alguna manera informando también de cómo somos. ¿Ah? Entonces vienen de varias fuentes que se enlazan en la novela, digamos, y hacen de este viaje un viaje un poco como tú decías, ¿no? Un viaje que no es solamente físico, geográfico, sino que también es espiritual, es sentimental, es afectivo, digamos. ¿No? Claro, y quizás también necesario la relación allí cuando los lectores puedan ver en Lobos entre este padre y esta hija que padece esta enfermedad lupus y que está este lobo también que quizás los acecha a ambos de distintas formas. Me gustaría preguntarte también por dos cosas interesantes que me saltan a la vista en la narración de este libro y quizás también le puedan saltar a la vista a aquellos que vayan a leerlo de ahora en adelante. Por ejemplo, es la narración en tercera persona, que es lo que otorga, porque es un libro muy íntimo, muy duro también en su redacción, y quizás hubiera sido más fácil aproximarse desde la primera persona, desde uno de ellos, pero no, se toma la decisión editorial de hacerlo desde arriba, desde afuera. ¿Por qué se toma esa Mm. decisión y qué es lo que se quería plasmar también a partir de su escritura con esa tercera persona? Claro, sí, muy interesante la pregunta porque efectivamente me la hice yo mismo al iniciar este trabajo, ¿cierto? Novelístico. Debía narrarla en primera o en tercera, o incluso en segunda, se me ocurrió en algún momento. Pero podría haber sido un diario. Lo más natural era narrarlo en primera persona como una especie de diario, ¿cierto? Pero me pareció muy necesario ficcionalizar, que la ficción fuera el punto dramático y el punto fuerte, ¿cierto? Y la única manera de hacer hablar a los dos personajes que tienen cada uno sus propios lobos, ¿cierto? En sus cuerpos y en sus mentes, en sus pensamientos y en sus deseos, ¿cierto? Era hacerlo a través de una tercera persona, o sea, una tercera persona que pudiese darle espacio a los personajes para que se plantearan como sí mismos, como ellos mismos, y no pasaran por esta voz de primera persona que siempre es de alguna manera parcializar Claro. y de alguna manera enfocar muy en una primera persona, ¿cierto?, en la realidad entera. Y eso no me interesaba, la verdad que me interesaba abrir el espacio de los personajes, que los personajes se desplegaran, por así decirlo, ¿cierto?, en sus propios deseos y en sus propios fantasmas y en sus propios objetos, digamos, ¿cierto? Y por lo tanto, que la ficción fuera, digamos, el verdadero motor, ¿cierto?, de la narrativa, no el diario de vida, no, por así decirlo, la autoficción, por así decirlo, experimental, ¿cierto? No, a mí me interesaba que fuera efectivamente una narrativa que abriera el campo de la imaginación de cada uno de esos dos personajes, ¿cierto? Y todos sus vínculos y alianzas que han dejado atrás o que están dejando atrás durante este viaje por carretera, digamos, ¿no? Claro, claro. Me gustaría preguntarle también, Roberto, yo sé que los libros son para todos quienes lo quieran tomar y apoderarse y leerlo, pero no sé si tenía la intención de a quién está dirigido, al padre, a los padres o a los hijos. Porque, Yo creo que, claro, yo creo que a ambos, ya, ¿ah? Yo creo que a ambos, porque tanto padres como hijos están viviendo un mundo, yo creo que a ambos les afecta mucho el mundo que estamos viviendo. Esa es la premisa de la novela, ¿cierto? Es que padres e hijos están tan desorientados con el mundo que viven como unos con otros. O sea, si el padre está desorientado con su hija, la hija también está desorientada con el padre y ambos están en una especie de tiempo excepcional, ¿cierto? Donde las seguridades, las tradiciones no sirven, el futuro parece retórico, donde se tiene que vivir el presente, ¿cierto? Y donde si uno no se planta en un presente, entonces va a quedar claramente fuera de la foto, en el sentido de que va a ser lo que diga y lo que plantee
no va a importar, va a ser irrelevante, ¿cierto? La única posibilidad que tenemos en un mundo que, por así decirlo, dejó atrás como inservibles las tradiciones, ¿cierto? Y que por otro lado no cree ya en el futuro, porque el futuro está aquí encima de uno, ¿cierto? Entonces, la única manera era plantearlo en un presente muy fuerte, muy consciente de que es un presente, un límite, ¿cierto? Y entonces los personajes transcurren en ese límite, están en ese límite, ¿cierto? Y de alguna manera discuten desde ese límite en lo que es también un viaje, ¿cierto? Donde incluso Chile como patria, como Mm. referente, ¿cierto? Va quedando como atrás porque ya los países dejan de ser una referencia útil para esa generación joven, ¿ah? Que se toma un avión a la India, ¿cierto? Y después se va a Alemania, ¿cierto? Y después vuelve una semana a su país de origen y después se va a otra parte. Es decir, está totalmente revolucionada, por así decirlo, ¿cierto? El desplazamiento físico, la presencia, la tradición que pueda haber tenido la familia, la influencia que puede haber tenido la familia, todo eso está trastocado. Claro. Entonces era mi intención, digamos, ¿cierto? Por así decirlo, ponerlos a ambos en esa especie como de terreno, terreno móvil por un lado, pero muy frágil, yo diría, precario. Mm. Y yo creo que se logra, quizás ya en mi opinión personal, se logra. Uno logra entrar en la novela, sentir lo que sienten los personajes, ver cómo este padre a veces está medio descolocado con las actitudes o las acciones que tiene esta hija también que intenta comprender lo que sucede en su casa. También es importante allí, y no alcanzamos a conversar de esto, pero por tiempo y espacio en la televisión, pero también es importante que se vea un padre presente. Muchas veces son las madres con los adolescentes y acá se ve un padre totalmente presente en la enfermedad de su hija, pero también en acompañarla en este viaje que hemos conversado. Es físico, geográfico por Estados Unidos, pero también interior de ellos en su relación, y eso también es importante, sobre todo en una época donde el rol de los padres siempre es importante relevarlo también, hay que estén presentes allí. Temas como el amor de familia, entonces, Roberto, la salud familiar, el duelo también allí, entre medio en alguna de sus páginas, son temas que se tocan en esta novela. Muchas gracias por conversar con Entrevistas CNN, una interesante y entretenida también conversación a propósito de Lobos, su última novela. Bueno, muchísimas gracias a ti, a la invitación, y ojalá los invito claro, a que tomen la novela, la disfruten y de alguna manera esa novela dé pábulo, ¿cierto?, de pie a una conversación, digamos, y más interna, digamos. Muchas Muchas gracias. gracias. Qué importante aquello, eso último. Me suma esas palabras, una conversación muy importante entre padres e hijos que se puede dar después de leer Lobos. Con esto cerramos esta edición de Entrevistas CNN, dejándoles la invitación no solo a que lean esta novela de Roberto Brodsky, sino que también se sigan informando y sigan en la compañía de CNN Chile. Muchas gracias por acompañarnos.